porque allí se tomó esa última cena del Señor Jesús con sus discípulos. Siempre que yo voy a tratar así algún tema, viene a mi mente las palabras que se encuentran en 2 de Corintios, versículos 14 al 17, especialmente el versículo 16. Y voy a ver si puedo presentar acá para que ustedes me puedan seguir en esta palabra. Así que déjenme ver acá, 2 de Corintios. Creo que esta es la ventana. Sí, aquí estamos. Dice el apóstol Pablo: sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Y eso a pesar de que el apóstol Pablo había recibido tanta paliza por el evangelio, lo habían correteado de tantos pueblos y tantas aldeas, había sufrido hambre, sed, frío, había estado náufrago en el mar, y él dice: siempre nos lleva triunfantes. Esa es una manera de pensar que no sale del esfuerzo humano, no sale de la voluntad humana que dice yo voy a hacer así, sino sale porque él tenía un propósito mucho mayor en su vida, el propósito del evangelio. Él llevaba una semilla, él llevaba una fuente de energía que sobrepasaba toda voluntad humana, que sobrepasaba todo cansancio. Y él, a pesar de todas esas dificultades, decía: siempre nos lleva triunfantes. Ese es Dios en Cristo. Siempre nos lleva triunfantes. Es por la fe. El apóstol Pablo sabía que él estaba en Cristo y no importaba qué le pasara, él lo veía como un triunfo. Alabado sea el Señor por esa fe que nos dejó. Y dice: y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Él veía su predicación como un perfume de alabastro que él abría. Él aquí toma de ese incidente de María Magdalena cuando ella derramó el alabastro y se esparció la fragancia de ese perfume por toda esa habitación donde se estaba celebrando aquel banquete. Y entonces el apóstol dice: cada vez que yo predico es como si yo abriera un alabastro de un perfume, y entonces se esparce por todo lado la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¡Qué precioso! Que para Dios, cuando Él escucha que nosotros estamos predicando el evangelio, que nosotros estamos compartiendo la palabra, es como si esparciéramos nosotros también el aroma de Cristo. Es decir, nuestra vida es un frasco de alabastro, un perfume muy especial que se esparce entre los que se salvan y entre los que se pierden. Y dice en el versículo 16: para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte. Es decir, para los que se pierden, para los incrédulos, somos olor de muerte. Eso también es terrible. Hay perfumes que por más deliciosa su aroma, es repugnante para algunos. No les gusta.
Y así también cuando se predica la palabra hay algunos que les repugna la predicación de la palabra. Cambian el canal, cambian de onda, se sintonizan por otro lado. Así que dice que para algunos somos olor de muerte que los lleva a la muerte. No importa cuán buena y precisa sea la predicación. Algunos huelen eso y dicen, esto no es para mí. Pero para aquellos, para los que se salvan, olor de vida que los lleva a la vida. En otras palabras, hay algunos que cuando escuchan el Evangelio dicen, ese olor me gusta. Y así debiéramos ser nosotros, que cada vez que nosotros escuchamos la palabra, nosotros podemos ver la esencia, oler la esencia del Evangelio en esa palabra y decir, esa fragancia es del Evangelio, esa fragancia es la que trae vida. Ay, esa es mi esencia, dame más, acércate más para que la pueda oler. Pero luego el apóstol Pablo hace una pregunta y dice, ¿y quién es competente para semejante tarea? Y esta es la pregunta que viene a mi mente cada vez que el Señor me pide que presente, ofrende la palabra. ¿Quién es competente para semejante tarea? Otras traducciones lo tienen, ¿quién es suficiente para estas cosas? Si el apóstol Pablo no se consideraba competente para estas cosas, pues ninguno de nosotros puede considerarse que es suficiente, que se mide. Nadie puede decir, yo me voy a medir a esa tarea de predicar el Evangelio. No, nadie es competente, nadie se puede medir, porque solamente el Espíritu Santo nos da milagrosamente y poderosamente, usa nuestros labios inmundos y los toca con el carbón encendido de su altar. Y Él da esa competencia a los oídos de los que nos escuchan. Y al hacerse esa pregunta, entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 17, a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Por qué esa alabanza? Porque aún en su tiempo había ya aquellos que traficaban con la palabra de Dios. Predicaban la palabra al mejor postor, al que mejor les pagaban. Cobraban por la predicación del Evangelio. Aquí el apóstol dice, no, nosotros no somos de los que trafican. Porque si nosotros traficáramos con la palabra de Dios, entonces de alguna manera nos sentiríamos competentes. Más bien, dice el apóstol, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo. Como enviados de Dios que somos, en otras palabras, hablamos con sinceridad delante de Él, porque no nos hemos vendido a nadie. Es solamente cuando alguien trafica en la palabra de Dios que entonces se siente obligado a complacer los oídos de aquellos que lo escuchan. De tal modo que el apóstol Pablo dice, es porque yo no trafico en la palabra de Dios, que yo no me siento obligado
a complacer a nadie, sino que hablo sinceramente con lo que está escrito, con la palabra de Dios, como enviados de Dios que somos. Nosotros no somos enviados, dice el apóstol, por los hombres, sino somos enviados de Dios, así que tenemos un compromiso, es con Dios y no con ninguna persona que nos envía. Francamente, yo no sé por qué el Señor puso esa palabra en mi corazón para comenzar el tema de esta mañana, pero yo quería compartir con ustedes que nadie es suficiente para estas cosas, nadie es competente para semejante tarea, por lo cual nos entregamos al Señor cada vez que predicamos la palabra. Pero bien, el tema de hoy nos lleva al aposento alto. Y es muy interesante esta historia y les voy a pedir que la sigan conmigo en el Evangelio según San Mateo, versículo 17. Y voy a ir comentándola según sea aquí necesario. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Ahora la fiesta de los panes sin levadura comenzaba a partir del primer día de la celebración de la Pascua. Era una fiesta para los judíos. Pero aquí el Señor Jesús no está enfocado en la fiesta de los panes sin levadura, sino en la Pascua. Esta fiesta tenía su origen en Egipto, cuando el Señor con mano fuerte había enviado ya 9 plagas sobre Faraón y los egipcios para que dejaran partir en libertad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto y salieran al desierto a adorar a su Dios, al Creador, al eterno yo soy. Y entonces esa Pascua se celebró antes de la última plaga que el Señor le había dicho a Faraón, y toda esa historia la encontramos en Éxodo capítulo 12, y en este momento no tenemos el tiempo de ir y repasar toda esa historia, pero el Señor le había dicho a Faraón que la última oportunidad que le daba el Señor a Faraón era de untar la sangre de un cordero sobre el portal de su puerta y sobre los postes de su puerta a cada lado, porque el ángel de Jehová iba a venir y donde quiera no encontrara, no viera esa sangre en el dintel. El dintel es esa viga superior encima de la puerta y los postes de la puerta, donde quiera no viera esa sangre untada con la sangre de un cordero, el Señor, el ángel pasaría y tomaría la vida del primogénito de ese hogar. Y ese mandato fue también para los israelitas, es decir, para los hijos de Israel, los escogidos y los no escogidos. Los no escogidos, que eran los egipcios, podían pasar a ser escogidos
solo con untar la sangre de un cordero sobre sus puertas. Y así fue. Los israelitas y los egipcios que creyeron en la sangre del cordero y tomaron esa brochita de hisopo, y con esa brochita de hisopo untaron el dintel y los lados de la puerta. Estuvieron a salvo del ángel que esa noche pasó y donde no vio la sangre del cordero. Pereció el primogénito de esa casa, comenzando con la casa del faraón. Y fue esa plaga la que finalmente fue ese castigo, el que finalmente conmovió el corazón de Faraón y causó que él dejara salir al pueblo de Israel en libertad. De paso, yo hice hace años, cuando estaba en el seminario, una investigación sobre los faraones de este tiempo. Y los faraones mantenían un récord muy preciso de la sucesión de un faraón al otro. Y justamente durante esta época desaparece del récord de la historia el primogénito de ese faraón en particular. No existe. Y el que existe es otro de los hijos del faraón, no es el primogénito. De tal modo que, volviendo a nuestra historia, leyéndola acá, el Señor le pregunta, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Ahora, esto es de suma importancia para el Señor, porque para los discípulos era la celebración de una fiesta, pero para Jesús era la realidad propia de su vida. Él sabía que Él ahora es el Cordero de Dios. Él es aquel Cordero que se consume durante la fiesta, que se come durante la fiesta, que su sangre es derramada para alimento. Él sabe, como no lo saben los discípulos, que ha llegado su momento. Y él entonces le dice a sus discípulos, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Ahí está, él sabía el tiempo en el cual ahora él va a hacer la Pascua. Está cerca. Me estoy acercando al momento en que la fiesta de la Pascua, lo que se celebra en la Pascua, se hace una realidad en mi vida. Y entonces le da un mensaje al Señor de esa casa y le dice, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Palabras más preciosas no habría de escuchar ese Señor en toda su vida. En tu casa celebraré la Pascua. ¿Estás escuchando? Esas palabras del Señor son también para ti y para mí y para nuestras familias. Él nos dice por medio de esta palabra, en tu casa quiero celebrar la Pascua. En tu casa quiero que se celebre, que se crea que yo soy el Cordero de Dios para ustedes
en su casa, en su familia, que quita el pecado del mundo. Yo quiero ser la Pascua para ustedes. Esa palabra Pascua en el hebreo significaba el pasar por encima de. De hecho, en inglés tiene ese nombre, Passover, pasar por encima de. En español tenemos la palabra Pascua. Significa pasar por encima. El ángel de la destrucción, al ver la sangre del cordero, pasaría por encima de esa casa. Y el Señor nos dice, en tu casa celebraré la Pascua. Yo quiero ser esa protección para tu casa. Yo quiero ser aquel cordero que está en tu casa permanentemente, donde cada día se me recuerde como aquel que por medio de mi sacrificio he perdonado los pecados de cada uno de los miembros de tu familia. Si hay algún mensaje que queda de esta charla, que quede esa parte en tu casa, celebraré la Pascua. Y que por la fe eso se haga realidad en nuestros hogares, en nuestras vidas. Y el versículo 19 nos dice que los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua, que era bastante trabajo. Tenían que sacrificar al corderito y prepararlo, y además de eso hacer los panes sin levadura, preparar el vino, preparar también unas hierbas amargas que acompañaban la comida del cordero, unas hierbas amargas, porque eso fue lo que el Señor les dijo en Egipto, que comieran con el cordero, hierbas amargas para recordar la amargura de los años que habían vivido en el cautiverio de Egipto. Y a veces el Señor nos hace pasar por la experiencia de las hierbas amargas para recordar la esclavitud a la cual estuvimos sometidos en una vida de pecado. Se nos permite probar hierbas amargas, aunque las probemos con el Cordero Pascual, con el Cordero que quita esa amargura, que quita la amargura de nuestros pecados, porque hay algunos que sí siguen llevando la amargura de sus pecados. Pero para quitar la amargura hay que comer del Cordero. Y de eso se trata la Cena del Señor. No es sencillamente un rito. Cuando se nos pone el pan en nuestra boca, o en otras tradiciones se come el pan y se toma el vino. No es solamente el rito, sino es decir, este es mi alimento espiritual. El cuerpo de Cristo, que fue quebrantado por mis pecados, ahora es mío para la nueva vida en libertad que el Señor Jesús me da. Entonces nos dice que cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Fíjense que el Señor celebra la Pascua cuando llega la noche. Es importante estar alimentados con la Pascua, estar alimentados con el Cordero cuando nos llega la noche. Por delante estaba
ese amargo trago que el Señor Jesús tomaría en el Getsemaní, el tormento en el patio de Pilato. Es decir, le llegaba la noche al Señor Jesús. Pero Él dice, yo me siento a la mesa con los 12, yo me hago la Pascua, yo me hago el Cordero, para que cuando después le llegue la noche a todos mis discípulos que han de creer hasta el fin del mundo, ellos se sientan confiados, porque yo me entregué a favor de ellos. Los versículos 21 en adelante, el Señor comenta acerca de aquel que lo va a entregar. Este tema será tratado más adelante. Así que vamos pasando al versículo 26. Dice que mientras comían, ahora está por terminar la cena, ya se han comido de la carne del cordero, ya han comido las hierbas amargas, y esta es una tradición que se celebra hasta el día de hoy por los judíos, el Pasaj. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Ahora este es el pan sin levadura. La levadura representa el pecado, pero ahora este pan no lleva levadura, es el pan puro, porque Él es ese pan puro en cuya vida no hubo pecado, tal cual la requiere Dios, una vida sin pecado, tal cual nosotros la quisiéramos vivir, pero siempre estamos asediados por el pecado. Así que el Señor dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy aquel pan sin levadura. Y dijo, coman, esto es mi cuerpo. Ustedes no se alimenten de ustedes mismos, que se van a intoxicar. Aliméntense de algo que no tiene las toxinas del pecado. Aliméntense de mi cuerpo. Tomad, comed. Y tomando la copa en el versículo 27, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, el que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión quiere decir perdón, porque la deuda se ha pagado. Habla aquí el Señor de que su sangre es el nuevo pacto. Allí se refiere al primer pacto, al antiguo pacto que hizo Israel con Dios, diciendo, todo lo que tú nos pidas que hagamos, nosotros haremos. Y tan pronto salió la promesa de su boca, casi al instante ya la quebrantaron. Quebrantaron muchísimas veces su pacto con el Señor. Así que fue necesario de un nuevo pacto. Y Cristo es ese nuevo pacto. Cristo es aquel que le dice al Padre, yo como ser humano, ahora en esta humanidad, en esta carne que he tomado como mía, yo hago un nuevo pacto contigo, Padre, de obedecer y ser fiel a favor de toda la humanidad. Así que allí el Señor dijo, esta sangre que estoy por derramar, los discípulos no sabían lo que iba a pasar, pero Él sí sabía. Esta sangre que estoy por derramar es el nuevo pacto. Confíen en mi pacto.
Confíen que lo que yo he pactado con el Señor de dar mi vida a favor de ustedes es suficiente para su salvación. Es suficiente para el perdón de sus pecados. Son palabras de vida para nosotros hoy. Por eso el Señor dice: yo quiero celebrar esta Pascua en tu casa, en tu familia. Yo sé que en tu casa puede haber incrédulos. Yo sé que en tu casa puede haber aquellos que voltean la cabeza para el otro lado cuando me escuchan. Pero confía en mí. Esta sangre, esta vida es suficiente para muchos, para remisión y perdón de sus pecados. Sigue celebrando la Pascua. Sigue teniéndome a mí como el centro de tu hogar. Y ahora el Señor hace una promesa: que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que es una promesa. El Señor va a beber nuevamente del fruto de la vid con nosotros en el reino de su Padre. Y nosotros esperamos, es parte de nuestra esperanza que esperamos aquel día cuando tomemos de ese fruto de la vid con gozo ahora y no con tristeza, en el reino del Padre. Y Mateo es el único que dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Me hubiera gustado mucho escuchar la voz de Jesús en canto, cantando. Y algún día, por su maravillosa gracia, escucharemos su voz. La pregunta es: ¿cuál himno? Bueno, nosotros tenemos una muy buena idea, porque los judíos ya por más de 2000 años, cada Pascua, celebran con la tradición de cantar los Salmos 113 al Salmo 118. Es una colección de salmos larga, y el último de esos salmos es el Salmo 118, que para nosotros es algo maravilloso pensar en este salmo, el Salmo 118, porque es lo que el Señor Jesús estuvo cantando con sus discípulos al salir del aposento alto esa noche. Y fíjense ustedes a dónde se dirigía el Señor Jesús. Él se dirigía ahora a entregar su cuerpo en sacrificio y derramar su sangre. ¿Y cuál es el salmo que lo sostuvo? El Salmo 118, en el cual dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Él iba a ser sacrificado, pero él alaba a Jehová porque Él es bueno. Él reconocía que ese sacrificio era la demostración de la bondad de Dios hacia los hombres,
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Y luego aquí el Señor dice, desde la angustia invoqué a Jehová. ¿Ven cómo esta es la experiencia de Jesús? Una cosa era que los discípulos cantaran el Salmo 118, otra cosa era que Él mismo cantara y dijera, desde la angustia en que mi alma está pasando ahora, al hacerme pecado por todos ustedes, al tomar ese lugar, ese castigo que cada uno de nosotros merece, pero al tomarlo yo me causa angustia, pero desde esta angustia invoqué a Jehová y Él me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Salmo le puso palabras de fe en el corazón de Jesús esa noche. Luego el versículo 6, Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer tus pecados. Ese fue el canto del Señor Jesús al terminar la Pascua. No temeré lo que yo tenga que sufrir a tu favor, porque esta es la voluntad del Señor para mí. Mejor, dice el versículo 8, es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y luego le dice al enemigo que estaba hostigándolo en el versículo 13, tú, diablo, me empujaste con violencia para que cayese. Cuando yo estaba allí en la cruz, tú me decías, baja de la cruz y creeremos en ti. Pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. No moriré, dice el versículo 17, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Este es el salmo que cantaba el Señor al salir de la Pascua, al convertirse Él mismo en la Pascua. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Miren el versículo 20, esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús había dicho, yo soy la puerta. Ahora Él dice, esta puerta es de Jehová. Por ella entrarán los justos. Ahora visualicen ustedes en su mente esa puerta. Y hay sangre en la viga superior y hay sangre a cada lado. Allí está la cruz. Sangre arriba, sangre a la derecha, sangre a la izquierda. Allí está la cruz. Hay solamente una puerta por la cual podemos entrar por la fe a la presencia de Dios. Es por esa puerta que es Jesús, que subió al Calvario y allí se entregó por ti y por mí. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Así es, Señor, este grupo esta mañana ante ti. Confesamos y declaramos que este es el día que tú has hecho para regocijarnos en Cristo Jesús, que eres nuestra Pascua. Que cuando nosotros por la fe comemos tu cuerpo y bebemos tu sangre, estamos recibiendo el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, oh Jehová, sálvanos. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos, Señor. Desde esta casa en que estamos reunidos aquí hoy, te bendecimos, te alabamos, porque para siempre es tu misericordia. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es la alabanza de tu pueblo esta mañana, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Míranos con esa misericordia y pon paz en nuestros corazones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y para siempre es tu misericordia.